Vamos a poner a aceptar. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Para mí es un gusto enorme tener la sala llena, así es. Bueno, se han dado cita y han confirmado la asistencia más de 500 personas. Ya se nos llenó el Zoom, por lo tanto, las personas pues van, si tienen amiguitas de ustedes que no han podido entrar, para que les indique que vayan al YouTube, que estamos ahí también transmitiendo el día de hoy, ¿sí? Así que muy emocionada de compartir esta clase. Se dice que nosotros, pues, cuando damos, recibimos. Así es. Y esta clase la vamos a dar con todo el amor del mundo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay que dar, pues, también sin esperar nada a cambio. ¿Sí, chicas? No esperamos nada a cambio, pero sí esperamos, pues, la gratitud de ustedes el día de hoy y que entiendan por qué razón nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? Siempre digo a todas mis estudiantes que el conocimiento es poder. ¿Por qué? Porque el conocimiento a nosotros nos va a enseñar a hablar. Nosotros tenemos un curso que es Speaker en ácidos cosmiátricos y siempre me preguntan, ¿por qué Speaker? ¿Qué significa Speaker? ¿Por qué pusieron ese nombre de Speaker, no? Bueno, en sí, el nombre de speaker significa hablar, ¿sí? Hablar con propiedad, dirigirse bien, enseñar, ¿sí? Cautivar al público. Eso significa speaker. Entonces, nosotros queremos que toda la comunidad estética, cosmiátrica, dermatocosmiátrica, sean unas speaker, empoderadas en el término de ácidos cosmiátricos. Así es. Y por eso es que nosotros, pues, hemos puesto así ese nombre tan bonito porque consideramos que cada uno de ustedes tienen un don magnífico. Así es. Bueno, entonces, el tema pues del día de hoy que es alfa hidroxiácidos versus a los polihidroxiácidos. Así es. Entonces, nosotros queremos entender un poquito, ¿no? ¿Qué son los alfa hidroxiácidos como tal? ¿Qué son? ¿Sí? Bueno, son ácidos extraídos de sustancias orgánicas, ¿verdad? Como, como la leche, la caña de azúcar, las manzanas, el vinagre, etcétera. Pero, ¿qué significa alfa? Porque siempre decimos, bueno, pero ¿qué significa alfa? Bueno, alfa significa que se localiza en la primera posición del grupo funcional, o sea, de los hidroxilos, ¿no? Entonces, no me hagan bulla, por favor. Lo cual esto va a permitir que los ácidos se puedan funcionar bien. Vamos a compartir pantalla. Sí, vamos a compartir pantalla para que ustedes pues puedan ver a lo que yo me estoy refiriendo el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver, a compartir pantalla. Ajá, ok. Entonces vamos ahí, que estamos en 2 redes sociales. Estoy emocionada. Aquí estamos, ¿no? Eso es. Ahí estamos. Lindo. ¿Sí? Bueno, entonces, los alfa hidroxiácidos, como les dije, son aquellos que se llaman alfa porque sus grupos hidroxilos están aquí en la primera posición, los grupos OH, ¿no? Estos, los que nos aportan pues los puentes de hidrógeno, ¿no? Así es. Entonces, cuando decimos beta es porque el grupo está acá en la segunda posición. Son ácidos, pues, alfa hidroxiácidos son ácidos orgánicos, como les dije, que se extraen de sustancias naturales, ¿verdad? En el caso del ácido glicólico, que es uno de los alfa hidroxiácidos, tenemos pues que su nombre científico es hidroxiacético. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar un hidroxiacético, saben que es ácido glicólico. Así es, ácido glicólico. Bueno, este ácido glicólico como tal se extrae de la remolacha, de la caña de azúcar, ¿no? También, ¿sí? ¿Y cuál es? Pues su fórmula química, ¿no? Su fórmula química es de carbono 2, de hidrógeno 4 y de oxígeno 3.
¿sí? Entonces, esto es muy importante que sepamos. ¿Por qué? Porque los alfa-hidroxiácidos como tal son solubles en agua, ¿ya? Son solubles en agua. Así es. Entonces, hay ácidos que son solubles en éter, otros en esteres, ¿no? Que sería unos en alcohol, otros en grasa, etc. Sin embargo, los alfa-hidroxiácidos son solubles en agua. Por lo tanto, también pues son altamente hidratantes, ¿sí? Hidratantes. Pero también tenemos que considerar nosotros algo muy importante, ¿no? Considerar que hay ácidos que son altamente fotosensibles, que es en el caso de este ácido glicólico como tal. Cuando nosotros hablamos que tiene dos átomos de carbono, ¿sí? Dos átomos de carbono que acá también nos está representando, voy a hacer más acácito la imagen, ¿no? Aquí tenemos los dos átomos de carbono, ¿sí? Tenemos pues 4 de hidrógeno que están aquí, ¿sí ven? 2, 3 y 4, ¿sí? Y de oxígeno pues tenemos también 3 átomos de oxígeno. Bien, que es el que se representa con el color rojito. Ok. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Significa que cuando estamos teniendo dos átomos de carbono como tal, la molécula es bien pequeña y un poco más inestable, ¿ya? Al ser pequeñita. ¿Qué significa? Que este ácido es como una agujita, ¿no? Entonces, como una agujita que va a traspasar la piel. Aquí tenemos la pielcita. ¿Sí se dan cuenta? Ahí la tenemos, ¿no? Entonces, que va a traspasar así rápidamente, ¿ya? ¿Por qué es importante entenderlo? ¿No? Es importante entender que al ser una molécula tan pequeña y traspasar tan rápido, debemos considerar siempre la concentración de un producto. ¿Qué es la concentración? ¿Sí? Bueno, la concentración de un producto es la sustancia activa que se vaya a querer disolver. O sea, nosotros tenemos, ¿no? Los disolventes, entonces que se vaya a disolver en el soluto y un disolvente, ¿verdad? Entonces el soluto es la sustancia activa, ¿en dónde se va a disolver? En un disolvente, ¿verdad? Entonces, digamos que se disuelve en agua. Entonces, si yo tengo, pásame ese que está allá, el de litro. Imaginemos lo que yo tenga aquí, ¿no? 1 litro de agua, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, en este litro, el fabricante va a hacer pues una concentración bien bajita de ácido glicólico, ¿no? ¿Verdad? En este litro de agua. Entonces le colocará pues algo muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito, la sustancia activa, imagínense en sus mentecitas que sea pues media cucharadita, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso significa que en este litro se disolvió 5% de la sustancia activa. Por lo tanto, no va a ser tan irritativo, ¿no? No va a ser tan irritativo. Pero si el fabricante coloca, ejemplo, 1 cucharada, va subiendo pues la concentración, ¿verdad? Va subiendo la concentración del producto. Si coloca más, media libra y etcétera, entonces se hace una solución sobresaturada, súper fuerte. Entonces, entre más concentración tenga, más va a irritar la piel. En el caso del ácido glicólico, entonces vamos a considerar que si es muy concentrado, entonces va a traspasar la barrera de la piel y va a irritar la piel. ¿Me explico? Por eso es que nosotros tenemos que comprender mucho esto para poder nosotros usar los productos y protocolizar, porque no todo lo que se dice en internet, en los TikTokers y etcétera, que uses el ácido glicólico todos los días, cada 3 días, y en una concentración 20-10%, es súper irritativo, ¿no? Entonces hay que considerar siempre esto en el momento de hacer la protocolización. Y no se diga pues en el ácido pues láctico también, ¿verdad? Entonces, el ácido láctico como tal se obtiene pues del fermento, ¿sí? De los lactobacilos, ¿ya? De la leche, ¿sí? También puede ser también se obtiene estos lactobacilos de la yuca, del fermento de la yuca, del fermento del maíz, que son hongos. Hongos
que van a producir ácido láctico. En el caso del glicólico no se va a obtener a través de hongo, pero sí se obtiene de una separación, ¿sí?, de solventes fuertes para poder obtener el ácido, ¿no?, glicólico, ¿verdad? En el caso del láctico como tal se va a obtener a través de hongos, ¿no?, que es del lactobacillus, es el hongo que más produce ácidos lácticos, ¿no? Hay otros tipos de lactobacillus que también producen ácido láctico en menores concentración. La industria cosmética siempre va a comprar una materia prima que sea de, puedes apagarlo, se hace bulla, siempre de los lactobacillus, ¿no? Hay el Helvetius, hay muchos lactobacilos de diferentes que producen ácido láctico, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hace? Entiendan esta parte, porque cuando vayamos a hablar un poquito de los polihidroxiácidos, ustedes van a entender de dónde se obtienen los polihidroxiácidos. No puedes apagarlo, mija, si hace bulla. No se apagó. Ah, ya. Bien, entonces, el ácido láctico como tal también tiene una molécula bastante pequeña, ¿no? Tiene una molécula de 3 átomos de carbono, de hidrógeno 6 y de oxígeno 3. Así que también tenemos que considerar al momento de protocolizar en pieles fotosensibles, si ustedes van a hacer concentraciones altas, puede irritar la piel. Se podría hacer concentraciones bajas, ¿verdad? Y con pH, pues, que estén tamponados en una solución, ¿no?, que coloquen un principio activo que ejerza solución buffer de tampón, que no permita que el ácido ni se baje más ni se suba, sino de acuerdo al fabricante cómo lo va a hacer, ¿no? Ok, por otro lado, también nosotros tenemos el ácido málico, ¿ya? El ácido málico, como tal, es un ácido, sí, es un ácido, sí, ajá, sí, están las moléculas. Ya. El ácido málico también tiene 4 átomos de carbono, de hidrógeno 6, de oxígeno 5, ¿no? ¿Qué nos indica esto en cuanto al ácido málico como tal? Bueno, el ácido málico se obtiene de la manzana, ¿sí? Fíjense que el málico y el tartárico como tal, que se obtiene de las uvas, ¿no? Entonces se obtiene de las uvas como tal, ¿verdad? Bien, entonces, este ácido como tal, el málico y el tartárico, ¿sí?, tienen una acción casi similar de efervescencia. ¿Por qué? A diferencia de los otros ácidos que serían el glicólico y el láctico, ¿sí? Bueno, el málico se obtiene de la manzana, pero del mostum de la manzana, aquí podemos ver, y por eso hace esta acción efervescente, pues, y el fabricante, pues, va a usar muchos otros componentes, ¿no?, como el ácido tartárico que se obtiene de las uvas, del mosto de las uvas, y por eso hace esta acción efervescente en la piel. ¿Qué quiere decir, mis queridas eh, profesionales de la estética? Que cuando nosotros entendemos cada reacción química que produce un producto, nosotros debemos entender que no todo se puede mezclar. Así es, no todo se puede mezclar. Hay sinergias de ácidos que ustedes podrían mezclarlas, ¿no, verdad? Siempre dependiendo de la concentración. Por ejemplo, yo podría mezclar un glicólico con un láctico si yo tengo un láctico al 5% y un glicólico al 10%, ¿no? Para hacer una hidratación, tal vez una despigmentación súper suave y siempre considerando el biotipo de piel. ¿Qué significa biotipo? Significa la característica de la piel, ¿verdad? Entonces yo voy a ver si esa piel está muy irritativa, si es seca, si es alípica, ¿no? Y pues ahora también entra lo que es dermotipos, que ya son pieles enfermas, ¿sí? Que también quieren verse bien bonitas estéticamente, pero ahí vamos a encontrar, por ejemplo, pieles eróticas, ¿no? Pieles extremadamente secas. Que estas pieles, no, muchas veces si nosotros aplicamos sustancias activas un poco agresivas o que traspasen rápido, podrían causar más sequedad a la piel, ¿no? Y no vamos a lograr el cambio. Ok,
Por ejemplo, si yo tengo un ácido málico y un ácido tartárico como tal, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen de aquí, yo los podría unir porque tienen características un poco similares en cuanto a su accionar, ¿sí? Entonces ellos tienen una acción efervescente, ¿no? ¿Qué es esta acción que hace en la piel? Bueno, de desintoxicar la piel, va a desintoxicar. Al momento de hacer esta desintoxicación en la piel, me permite hacer un detox, me permite quelar metales pesados, ¿no? Por ejemplo, una piel que esté muy manchada, una piel que esté bien negrita, ¿no? De las manchas, de las hiperpigmentaciones, yo voy a poder trabajar un málico y un tartárico en sinergia, ¿no? Si yo tengo una piel súper amarillita, que esa piel está pasando por un proceso o que ha pasado un proceso, ¿no? O sea, que se dice pieles oncológicas, ¿no? Que ha pasado un proceso de cáncer, que están desvitalizadas, que necesitan activar la microcirculación, pues yo podría trabajar en sinergia un málico y un tartárico, ¿sí? Como tal, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Y aquí entra mucho el aspecto de que un ácido sea tamponado o no sea tamponado, ¿verdad? Ok, entonces ustedes dicen, bueno, si es tamponado, yo no necesito colocar una sustancia buffer como tal, ¿no? Ok, ¿qué es una sustancia buffer? Una sustancia buffer son sustancias de tamponamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar estas sustancias buffer? A neutralizar este ácido, ¿ya? Aunque el ácido esté tamponado. Por ejemplo, digo que tengo un málico al 10% con un pH 3,5 y un tartárico al 20 con un pH 3,5, ¿verdad? El pH de 3,5 significa que está tamponado, pero tengo que la sustancia es al 10 y la sustancia es al 20, ¿verdad? Entonces, al ser al 10 y al ser al 20 y colocarlos en sinergia, ellos van a causar una vasodilatación, van a causar una acción en la piel de detox, van a causar una efervescencia en la piel. Si yo no coloco, a pesar de saber sus reacciones químicas, yo no coloco una sustancia que me vaya a neutralizar, lo que yo voy a provocar aquí es que se haga una dermatitis de contacto tardía, ¿no? Entonces el paciente va a reaccionar, ¿sí? Va a reaccionar porque, bueno, va a reaccionar a los 2, 3 días, ¿no? Porque así trabajan las células inmunitarias de la piel, ¿no? Entonces, se ejerce un proceso histamínico fuerte en la piel. Entonces va a decir, bueno, me causó una alergia, te llama y te dice, mire, esta alergia me produjo porque usted me hizo este tratamiento, me colocó este ácido y empiezan a ver un sinnúmero. Se hacen muchos pruritos en la piel va a estar un poco roja, etc. ¿Y por qué pasó esto? Yo me explico y yo pregunto, ¿por qué pasa eso? Porque no han tenido el conocimiento que ustedes como profesionales deben tenerlo, ¿sí? Porque se han confiado en un cursito que les han dado de tal vez un día, 2 días y no han hecho una especialización. La diferencia que tienen al aprender conmigo esta especialización, ¿sí? Entonces, ustedes van a entender que esa piel, ese ácido en esa piel, sea una piel sana o peor aún, una piel enferma, necesita neutralizar porque su accionar es efervescente. Así es. Entonces, si yo no quiero causar o lastimar o hacer alguna laceración, peor aún, una dermatitis de contacto, tengo que neutralizar aunque esté neutralizado. ¿Por qué? Porque tengo una concentración grande, ¿sí? A diferencia que si yo tengo este mismo ácido en una concentración de 2 al 3%, con fosfolípidos, puede ser, ¿no? Tal vez preparado con glicerina, preparado con eh, muchos principios activos que sean fosfolípidos, ceramidas, etcétera. Entonces, ¿qué voy a lograr con esto? Voy a lograr hidratación, que no necesito yo poder neutralizar ese producto, porque tengo una concentración pequeñita y el fabricante lo ha hecho pues en estos tipos de base, ¿no? ¿Verdad? Que
es importante, pero en el aspecto de que su concentración que aprendimos, ¿no? Que si es una sustancia, es bien pequeñita como tal, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes sepan al momento de hacer una protocolización. Entonces, ¿es malo usarlo? No, no es malo porque nosotros lo necesitamos en la cabina estética, en los consultorios médicos estéticos, para lograr pues una acción terapéutica que yo quiero lograr. ¿Qué acción terapéutica quiero lograr en una piel? Pues yo quiero lograr que esa piel se despigmente, yo quiero lograr mejorar unas ojeras, ¿sí? Pigmentadas, que están tal vez porque estudio mucho, paso mala noche y bueno, y el momento de despegarme los ojitos se van rompiendo, esta parte es muy vascularizada y se rompen venitas, ¿no? Y va causando pues una hemosiderina, ¿no? En la piel. Entonces es importantísimo, sí, que nosotros hagamos con unos ácidos en una concentración alta, pero tamponada. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Neutralizarlos. Así es, neutralizarlos. Luego que usamos el neutralizante, debemos entender que hay y se ejercen reacciones químicas en la piel enseguida, ¿no? ¿Qué va a pasar? He colocado el ácido, al poner una solución neutralizante, se sube y va a quedar un pH básicamente alcalino, recordando que la piel de nosotros es un pH de ¿cuánto? 5,5, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que bajar eso. ¿Cómo bajamos? Quitando la solución neutralizante. Porque si nosotros dejamos aplicada la solución neutralizante, también nos va a dar una dermatitis de contacto o va a reaccionar los otros productos que vamos a aplicar encima de la piel. Entonces se vuelve a retirar con un tensoactivo suave de tipo anfóteros, que son las líneas dermocosméticas, ¿no? ¿Verdad? Tienen que entender ustedes que una línea dermocosmética, sí, o cosmecéutica, es aquella que causa acción farmacológica en la piel. Entonces yo tengo que tener tensoactivos súper suaves que sean libres de sulfato, como un lauril sulfato, etcétera, que me va a perjudicar en la piel. Entonces, eso deben entenderlo ustedes, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho bien una protocolización, neutralizado estos ácidos, que sí los podemos hacer, porque van a tener algo muy similar. Entonces, hemos aprendido ahorita de los alfa hidroxiácidos de 4, ¿verdad? Glicólico, que es una molécula súper chiquitita que traspasa y que es fotosensible por ser pequeña, como el láctico. ¿Se puede usar? Sí, siempre y cuando nosotros, al tener una concentración alta, debemos nosotros neutralizar, hidratar la piel para poder enviar al paciente y que sean tamponados, ¿verdad? ¿Podemos usar el málico y el tartárico? Sí, hemos aprendido el día de hoy que no los pueden mezclar. Olvídense de esas sinergias de ácidos, colocar otro ácido en este orden, porque el málico y el tartárico, su accionar es distinto, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos el ácido cógico, también en la lista de los alfa hidroxiácidos. ¿Qué aprendimos? Que es un alfa hidroxiácido, que el grupo hidroxilo va a estar en la primera posición, ¿verdad? De sus grupos funcionales, y aquí estamos viendo. Perfecto. Entonces, el ácido cógico como tal, ¿lo podemos usar? Sí. ¿De dónde se extrae el ácido cógico? El ácido cógico se obtiene de dos hongos, ¿verdad? Hemos aprendido aquí también, antes de pasar al cógico, que el ácido glicólico se obtiene a través de solventes, ¿no? En un laboratorio de biotecnología. El ácido láctico se obtiene a través del hongo, ¿no? Que es pues los lactobacilos, ¿no? Que hay algunos lactobacilos, unos producen mayor cantidad y otros menos. El málico y tartárico aprendimos que se obtienen de los mostos, ¿verdad? Por eso es que se obtienen de la fermentación y se obtienen pues esa acción efervescente. Y el ácido cógico, ¿de dónde se obtiene? También se obtiene de hongos. Y precisamente se obtiene de dos hongos, ¿sí? No de uno, porque siempre ustedes ven en muchas literaturas, dicen, se obtiene del Aspergillus oryzae, pero no se obtiene solo del Aspergillus oryzae. Se obtiene porque si yo tengo Aspergillus oryzae, ¿no? Yo no voy a obtener ácido cógico solamente,
¿no? Entonces yo tengo que tener Aspergillus oryzae y Aspergillus niger, ¿no? Perdón, es penicilio, me equivoqué. Aspergillus oryzae y penicillium, ¿sí? El penicillium es un hongo que también antes, ¿sí? Hace muchos años se obtenía penicilina a través de este hongo, no en microdosis, pero se obtenía penicilina. Entonces, ¿qué es entonces este ácido cógico como tal? Es un ácido antibiótico. ¿Sí ven? Es un ácido antibiótico que nos va a ayudar muchísimo a nosotros, por ejemplo, en un acné papulopustular, ¿no? Y por otro lado, este ácido inhibe la grasa porque tiene unidades acíclicas que va a, pues, a unirse y a convertir casi un anillo, ¿no? De aromático, pero no se une y por eso son unidades acíclicas. ¿Qué me permite a mí inhibir la grasa del folículo pilosebáceo, ¿no? Y por eso, al inhibir la grasa del folículo pilosebáceo y al contener también, y al ser producido por el penicilio como tal, pues tiene grados de penicilina. Por eso es importante que ustedes entiendan algo primordial, que en la estética, nosotros no podemos, ni en la estética, ni en la cosmiatría, dermatocosmiatría, ni en la dermatología clínica, ustedes no pueden hacer tratamientos fuertes con ácido cógico al 20, al 30, al 50, ¿no? Lo permitido siempre va a ser entre el 3 y el 5%. ¿Por qué? Porque este da una fotosensibilidad y es citotóxico. Así es, ¿no? Entonces, muchas veces, por el efecto que tiene, o por la acción, o por donde se obtiene este ácido cógico que se obtiene de estos dos hongos, me da un efecto citotóxico por el grado de medicamento que puede ejercer, ¿no? Y entonces ustedes deben entender eso, y por eso es que muchas veces da este tipo de dermatitis de contacto cuando nosotros usamos el cógico en altas concentraciones, así es. Y luego tenemos el ácido cítrico, que para mí es un ácido increíble, es un ácido súper lindo, podría decir, porque ustedes lo pueden usar en muchas pieles. Por ejemplo, en pieles seborreica, lo van a usar el ácido cítrico porque inhibe la grasa. Está compuesto de dos unidades acíclicas, queriendo formar un anillo, pero no lo forma, pero esto me permite inhibir la grasa, ¿no? También este ácido cítrico, este se obtiene del hongo del Aspergillus niger, que es de la fermentación de las cáscaras de limón o de las cáscaras de naranja, ¿sí? Entonces, este ácido es hermoso, sí, pero también es fotosensible, ¿no? Pero tiene un efecto aclarante en la piel increíble que les da así. Ustedes lo aplican en una concentración hasta el 20% que es permitido, ustedes lo aplican y tiene este efecto aclarante que enseguida las personas se ven blancas, ¿sí? Blancas en ese mismo instante, y pues yo procedo a hacer una hidratación, me va muy bien, por ejemplo, para un tratamiento de novia, es increíble, ¿no? Usar este ácido porque lo voy a usar solo para dar ese efecto aclarante en la piel, ¿no? Así que tenemos muchísimas opciones al trabajar pues con los ácidos. Y luego tenemos el ácido hermoso, hermoso que les digo, ¿no? Este ácido, que es el ácido mandélico, ¿sí? El mandélico. Ya hablé del cítrico, ahí está el mandélico, ¿no? El mandélico, pues como tal, me cogí esta imagen que estaba más completita, ¿no? Como tal, también es un alfa-hidroxiácido y es muy estable porque tiene 8 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 3 de oxígeno, que significa que es altamente hidratante, ¿no? Altamente hidratante es un ácido, pues, que es estable, que su molécula es grande y que al momento de yo protocolizar, pues no voy a tener fotosensibilidad en las personas. Incluso yo tengo protocolos bien interesantes. Por ejemplo, usar un mandélico junto con un ácido glicólico, ¿no? En forma descamativa,
para cuando se hacen los peelings descamativos, en este caso que son los peelings médicos, ¿no? Y que son protocolos hermosos que ustedes pueden hacer en una piel, ejemplo, negra, que son las pieles más difíciles muchas veces porque pueden melanizar o pueden causar pues una mancha postraumática, ¿no? Bien, entonces que nosotros pues al hacer esta sinergia de moléculas grandes y pequeñas con unos pHs básicamente médicos que son del 0 o menos del 0, ¿no? Dependiendo de la concentración, vamos a causar descamación bien suave en la piel. Así es, ¿no? Bueno, entonces tenemos que este ácido se obtiene de las almendras amargas. Así es. Este ácido es el único de los alfa-hidroxiácidos que contiene un anillo de benceno, ¿no? O un anillo aromático. ¿Qué me permite este anillo? Este anillo aromático me va a permitir reaccionar aquí en la grasa, ¿sí? De las glándulas sebáceas, inhibiendo, ¿no? Por eso, penetra y va a inhibir por tener esta unidad, ¿no? De anillo aromático que me va a desinflamar y a inhibir completamente la grasa. Y por eso es regulador, ¿no? Y por eso nosotros decimos el único de los alfas que tiene este anillo aromático, ¿no? Fíjense que el salicílico también tiene un anillo aromático y es excelente en tratamientos de acné. Por eso es que este ácido se trata un acné y es increíble, ¿no? Y regula el sebo del cuero cabelludo en concentraciones al 20 hasta el 40%. Yo los uso para tratamientos sebos reguladores especialmente cuando hay tipos de malacesia, en este caso de la malacesia globosa, ¿no? Que es este tipo de hongos que me produce una dermatitis seborreica. Así es. Bien, entonces, tenemos pues aquí ya la familia de los alfa-hidroxiácidos como tal, tenemos el glicólico, se lo van a grabar en sus cabecitas el día de hoy porque vinieron a aprender esta clase. Así es. Entonces, la familia de los alfa-hidroxiácidos, ¿cuáles son? Glicólico, láctico, ¿sí? Málico, tartárico, ¿verdad? Cógico, cítrico y mandélico, ¿sí? ¿Qué más aprendimos el día de hoy? ¿Por qué alfa? Porque se encuentra, los grupos hidroxilos se encuentran en su primera posición. ¿Y por qué también son alfa? Porque son solubles en agua, ¿verdad? ¿Y por qué también son alfa? Porque son extraídos orgánicamente, ¿no? Tanto de separaciones de solventes para poder traer el ácido o como a través de los hongos que va a producir, ¿verdad? Como vimos. Entonces, ¿cuáles de todos estos ácidos se produce a través de hongos y cuáles se producen a través de solventes, ¿no? Bueno, entonces tenemos que el ácido glicólico se produce a través de solventes, el ácido láctico se produce a través de los hongos, ¿verdad? Que son los lactobacilos, hay algunos lactobacilos, el málico y el tartárico del mosto, ¿sí? De la fermentación, el cógico, pues, del aspergilio. Hoy día aprendieron algo interesante, ¿no? Que no solo es el orizae, del aspergilio, orizae y penicilio, por lo tanto es un ácido antibiótico, grábese en su cabecita, ¿no? Antibiótico y por eso el día de hoy hemos aprendido que es fotosensible. Así es. Y el cítrico, pues, es un ácido aclarante, ¿sí? Súper aclarante en la piel. Y el mandélico, que hemos aprendido que por tener un anillo aromático es seborregulador. Así que es algo impresionante para la piel. Va a mejorar una dermatitis seborreica, ¿verdad? Que se produce por el hongo de la malacesia globosa, y etcétera. Así que hemos aprendido cosas interesantes el día de hoy para poder nosotros trabajar. ¿Qué más hemos aprendido? Que ustedes no pueden unir tantos ácidos porque pueden causar una dermatitis de contacto, ¿verdad? Han aprendido que el málico y el tartárico lo pueden usar juntos y luego tienen que neutralizarlos, ¿sí? Así es, porque si ustedes lo colocan uno sobre otro, a veces ustedes dicen, ay, ¿por qué no vino la paciente fulanita de tal? Simplemente porque no le hiciste bien el tratamiento y se resintió contigo y nunca más te visitó, porque aprendió un protocolo mal dirigido. Así de sencillo, ¿no? Entonces, cuando aprendemos bien a protocolizar, créanlo que ustedes se hacen expertos
expertas, speakers, hasta van a dar clases. Tengo bastante de mis alumnas que ahora son grandes capacitadoras, ¿no? Y muy emocionadas por ellas, ¿no? Porque lo que a mí más me gusta es enseñar. Y yo no tengo nada de mezquindad en mis conocimientos. Soy científica, pueden encontrar mis artículos en la web. Ajá, así es. Bueno, vamos a aprender un poquito de los ácidos versus a los polihidroxiácidos, ¿sí? Entonces tenemos que los ácidos biónicos, ¿no? ¿Qué significan, no? Bueno, significan que estos ácidos son ácidos con un alto peso molecular, ¿no? Unos ácidos súper generosos, ¿verdad? ¿Y de dónde se obtienen todos estos ácidos? Bueno, estos ácidos se obtienen de las azúcares naturales, lo que nosotros llamamos las azúcares endogenadas. Y aquí quiero hacer, vamos a dejar un ratito de compartir pantalla, y solamente quiero en este momento que ustedes entiendan esto. ¿Por qué estos ácidos son tan nobles? ¿Por qué estos ácidos son que penetran fácilmente? Voy a hacerle una preguntita a la doctora Yesenia Enríquez. Dígame, doctora, cuando empezamos a comer mucho azúcar, nosotros, ¿cómo está mi doctora? Fresco. Muy bien. Cuando nosotros empezamos a comer mucha azúcar, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Bueno, pues cuando aumenta la insulina, producen problemas como la piel grasa, Ya. también nos puede presentar Nos empezamos a... engordar, subimos de peso, engordamos. Ahí nomás, aum- ya, muy amable. Esta es la parte que quiero, que engordamos, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué les hago mención a esto? Fíjense, porque estos ácidos, vamos a compartir pantalla nuevamente. Sí, muchas gracias, doctora, muchas gracias, que no le agradecí. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Entonces, ¿por qué les hago hincapié a esto? Aquí estamos, ¿no? Porque nosotros, pues, engordamos, ¿no? Engordamos cuando, pues, estamos consumiendo mucho azúcar, ¿verdad? Precisamente estos ácidos se obtienen del azúcar y por eso ellos retienen el agua. Ahí está. Ahí está la lógica, ¿no? O sea, si comemos azúcar, nos subimos de peso. O sea, si nos aplicamos estos ácidos en la piel, ¿qué van a hacer en la piel? Van a retener el agua, porque es el accionar del azúcar. Pero no es que nos haga daño en la piel, ¿verdad? Porque una cosa es comernos el azúcar ya procesada a un azúcar natural, ¿no? De donde se obtienen pues estos ácidos. Y por eso su accionar de estos ácidos es de hidratar la piel, de mejorar, de no ser fotosensible, de nosotros pues mejorar, ¿no? La piel. Ahora, ¿cuáles son los polihidroxiácidos? ¿No? Los polihidroxiácidos son estos de aquí. Y esto tienen que entenderlo muchísimo bien, que ni siquiera Bart lo explica bien en el Google. Bien, tenemos aquí, ¿no? Tenemos que la segunda generación de la gluconolactona la obtenemos del azúcar del maíz. La tercera, el lactobiónico, lo obtenemos del azúcar de la lactosa. Y la cuarta es el maltobiónico, que es del azúcar de la maltosa. Y aquí quiero hacer algo interesante, un hincapié a esto, ¿no? Porque fíjense ustedes que la segunda generación, ¿por qué es generación? Y tenemos que entender qué es una generación. Una generación es que se saca un producto de la primera generación. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se obtuvo? De la primera generación de los alfa-hidroxiácidos, tomando en cuenta que el glicólico era una molécula muy pequeñita, se obtiene la segunda generación investigando y se obtiene bajo ese diseño del glicólico, se toma en cuenta el gluconolactona y se saca del azúcar del maíz, ¿sí? Del azúcar del maíz y del componente del glicólico. ¿Para qué? Para que el azúcar del maíz lo haga una molécula gorda, se encapsule y no sea fotosensible. ¿Sí ven? Por lo tanto, este ácido tiene un aspecto de que de hidratarnos la piel. Entonces, el descubrimiento se lleva a cabo este primerito. Por eso esta es segunda generación. ¿Cuál es la primera? Los alfa. Ok, de estos mismos, de los alfa, descubren al
tercer ácido, que es alactobiónico, ¿sí? Este lactobiónico como tal se obtiene del azúcar de la lactosa, así es, del azúcar endogenada de la lactosa. Y por eso es que este ácido, tomando en cuenta también la composición del láctico para encapsular. Entonces, este azúcar me permite que el láctico no sea fotosensible, que sea un ácido súper suave en la piel de las personas, ¿sí? Y poderlo usar en todo fototipo de piel. Y tiene un aspecto interesante, ¿no? Vamos a verlo. Tiene un aspecto interesante. Aquí tenemos este ácido, ¿no? Fíjense, láctico, ¿no? Que se obtiene de la lactosa. Tiene de carbono 12. ¿Qué significa el carbono? Que no penetra rápido, por lo tanto se queda arriba y va ejerciendo una acción suave y lenta, ¿no? Tiene de hidrógeno 22 y de oxígeno 12, con la capacidad de establecerme puentes de hidrógeno, ¿sí? Y de esta manera ser higroscópico, porque ¿qué se diferencia el uno con el otro? Que el otro tiene acción hidratante, no higroscópica. O sea, el gluconolactona se obtiene del glucodelta-lactona, de la fermentación, que es un azúcar, la glucodelta-lactona es un azúcar endogenada del maíz, ¿verdad? Para poder hacer la molécula del glicólico grande y que no sea fotosensible. Entonces, este ácido de la gluconolactona es humectante, humectante, ¿sí? ¿Qué es un humectante? O sea, que nos va a dar agua. Perdón, hidratante, me equivoqué. Es hidratante, que nos da agua a la piel. Y este lactobiónico es humectante. ¿Qué quiere decir? Que me retiene el agua en la piel. Entonces, el uno me da un efecto hidratante y el otro me da un efecto humectante, que me hidrata y que me retiene. ¿Por qué? Porque este ácido, al tener tantos enlaces de puentes de hidrógeno, me permite ser higroscópico. ¿Qué es higroscópico? O sea, jalar el agua de todos los lados, ¿verdad? La va atrapando esa agua. Y por eso es que te da ese efecto relleno bien bonito en la piel. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo puedo hacer una sinergia con gluconolactona y lactobiónico, ¿verdad? Ok. Pero entonces en la mentecita de ustedes estará y dice, bueno, ¿y cuál es ese otro ácido que hizo Magdalena, el maltobiónico? No lo he escuchado, no lo he visto jamás en la vida. Así es. Este ácido, fíjense, este ácido del maltobiónico se obtiene del azúcar de la maltosa. Y les voy a decir, hay en muchos documentales científicos que le dicen, la cuarta generación es el lactobiónico, pero en realidad no es la cuarta, es la tercera, ¿no? Pero les voy a explicar por qué esos artículos científicos dicen así. ¿Por qué no pueden hablar del maltobiónico? Porque el maltobiónico es un isómero. ¿Qué es un isómero? Es una molécula tan igualita, tan idéntica que el lactobiónico. Así es. ¿Y quién lo descubre? Lo descubren no los científicos que ayudan al acervo del conocimiento humano, y por eso es que ellos ejercen y demandan toda esta investigación para que todos nosotros podamos aprovecharla, ¿verdad? No, lo descubre una casa comercial llamada Neostrata, y ellos patentan el maltobiónico, es una marca patentada. Entonces ellos descubren que es tan igualito, y por eso es que en los artículos no pueden hablar del maltobiónico, porque cuando es una patente nadie la puede hablar, nadie la puede decir, ¿verdad? Y peor aún, tienes que comprar el maltobiónico de esa casa para tú poder trabajarlo, ¿no? Entonces, es por eso que ustedes van a encontrar en los artículos científicos cuarta generación del lactobiónico, pero en realidad es la tercera. Es porque en la cuarta descubren que el maltobiónico, pero justamente la descubre esta casa comercial, ¿verdad? Porque todos los laboratorios tienen pues su departamento que hacen ciencia, ¿no? Que son científicos. Entonces descubren esta molécula, un isómero tan igualito que el lactobiónico y que hace un efecto sumamente igual que ellos, ¿no? Entonces así tan igualito, con
sus mismos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que pues el lactobiónico, ¿no verdad? Entonces lo descubren igualmente, ¿no? Bien, ahora, ¿qué se logra con los ácidos cuando hacemos bien, cuando hacemos la sinergia? Ella es una pacientita mía, que la tengo en pruebita de eficacia, ¿no? Y hemos hecho, pues, la unión de varios ácidos. Incluso yo hice una unión con ella con el glicólico, le hice un peeling a ella, con glicólico, láctico, ¿no? Y pues, ¿por qué? Porque este peeling que hicimos, pues ya fue un peeling un poco fuertecito, porque este peeling que hicimos con ella era para estimular el proceso de ella que tenía. Si ustedes ven la densidad de la piel, la dermis estaba muy delgadita, no tenía ese colchón dérmico que ella debería tener. Y miren cómo nosotros pudimos estimularle a ella a través del peeling, ¿no? Entonces se pudo ver, miren cómo le cambió el rostro, las líneas de expresión, ¿no? Y está durando en el tiempo, porque llevamos más de 8 meses, ¿ya? Así es, entonces sí, muy lindo, excelente, ¿no? Entonces, eso. Bien, espero que esta clase les haya gustado. Ahora sí, si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta que hacerme, pueden hacerlo, pueden abrir los micrófonos, o sea, no abrirlos completamente porque puede haber alguien aquí que a veces hable y no se escuche, entonces Evelita va a modular. Entonces, alcen la manito y se les Sí, da por el favor. agua. Alcen su manito para poder abrirles el micrófono a mis estimadas profesionales. Ahí no se va a ver que voy a tomar agua. Si tienen preguntas, aprovechen, pueden hacer preguntas de todo tipo, por ejemplo, ¿qué ácidos pueden utilizar en sinergia? ¿Qué ácidos pueden utilizar para cualquier otro tipo de, qué sé yo, de procesos que quieran hacer? Perfecto, la doctora Yesenia alzó la mano. Sí, doctora, díganos. Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctorita? ¿Cómo ha pasado? A ver, tengo una consulta. Ya. Antes de iniciar con un tratamiento con ácidos para un melasma o una hiperpigmentación, es importante primero preparar la piel, sí o no, y con qué tipo de ácido se podría preparar, o podemos iniciar ya de una con el ácido que nosotros creamos conveniente. Y segundo, ¿hasta cuántos ácidos podríamos interactuar o utilizarlos en sinergia? Gracias. Ok, antes, bueno, hay ácidos que son sumamente hidratantes, como los polihidroxiácidos que nos preparan la piel, como les digo, ¿no? Entonces, usted, como les decía en la clase, ¿no? Entonces, ustedes pueden preparar la piel con los polihidroxiácidos. No necesariamente tiene antes de, en el caso de, o sea, por ejemplo, de hacer un peeling descamativo, entonces, les toca preparar la piel hidratándola y puede ser con los mismos polihidroxiácidos. O sea, usted puede hacer sinergia con polihidroxiácidos, con lactobiónico y gluconolactona, ¿no? Puede hacer sinergia con mandélico, gluconolactona, lactobiónico, ¿no? Lo que usted no podría, por ejemplo, usar en este caso son ácidos que sean de pequeña cadena molecular, como un glicólico, si usted quiere preparar una piel, ¿no? Porque la piel tiene que estar bien preparada, bien hidratada, su estructura en la piel tiene que estar bien, porque si no, sí puede causar laceraciones fuertes si la piel no está acostumbrada, ¿no? Entonces lo podemos hacer con los mismos ácidos, ajá, pero con los ácidos que son de cadenas moleculares grandes, gordos, hidratantes, ¿no? Que usted los podría hacer. Y luego, pues, dependiendo qué es lo que quiera hacer. O sea, si usted quiere, por ejemplo, despigmentar, entonces las despigmentaciones no se hacen con ácidos fuertes, sino con ácidos bajitos y que sean pues despigmentantes, ¿no? Que tenemos, en este caso se puede hacer un málico, un tartárico en sinergia para una despigmentación, se neutraliza. De ahí podríamos aplicar un cógico a un 3%, ¿no? ¿Qué podría ser? Entonces, todo depende de la característica de la mancha, hacer un buen diagnóstico, la característica también de la piel, el estado que esté la piel, para nosotros hacer pues esto, ¿no? No es de una, así que usted va a hacer ácidos, por ejemplo, que vayan a pelar la piel, no.
Ahí sí no puede usted hasta que esa piel no esté bien preparada, bien diagnosticada. No, y en el caso de un melasma, no es que de uno usted coge y hace un peeling queratolítico, porque al hacer un peeling queratolítico en un melasma, que es una inflamación constante, podríamos causar alguna mala praxis, ¿no? Y se puede hacer que la piel se hiperpigmente más. Así es. Entonces, es una serie de secuencias, por eso se debe estudiar. O sea, este es como un abreboca para que ustedes puedan coger la especialización. Dice, para hacer extracción, ¿qué ácido funciona mejor como desincrustante? Perfecto. Para hacer la extracción como desincrustante, doctorita, sí le quedó claro. Ya. Ya, para hacer una extracción, ¿verdad? Podemos nosotros usar ácido con acción efervescente también. Pueden usar, empiezan, no, ustedes con primerito, limpian, van a retirar células muertas, pueden usar un glicólico al 10 para retirar células muertas, neutralizan, ¿no? Y aplica, o antes de neutralizar, perdón, van a aplicar el ácido málico y tartárico, ¿no? Lo dejan unos 10 minutitos, 5 minutitos, 6, depende de la tolerancia, pero hasta 10 está muy bien, porque son tamponados, luego neutralizan, ¿sí? Neutralizan, y ahí ustedes pueden empezar a hacer la extracción, ¿verdad? Ese sería como que un protocolo para la extracción. Otro protocolo podría ser, que es excelente, por ejemplo, si ustedes tienen un mandélico al 40%, con un pH un poco ácido, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca el mandélico y con un pH ácido? No se les va a quemar la piel, especialmente el de la marca de Marcel, por si acaso, pues no, porque puede ser que el fabricante, mire, ¿por qué les digo? Porque el mandélico como tal, al ser una molécula alta, ¿no? Y estable, el mandélico no causa ese efecto de descamación que a usted se les va a pelar la piel como una culebrita, ¿se han visto? Como la culebrita que se pela, ¿ya? Si ustedes tienen de alguna casa comercial un mandélico que se pela la piel como la culebra, es porque esa casa comercial le tiene colocado otro principio activo al mandélico. Puede ser tal vez un tricloracético. Entonces va a pasar eso. Pero en realidad el mandélico purito no va a causar eso. Entonces ustedes lo pueden usar con tranquilidad, el Dimaxet, porque no tiene ninguna composición más que el mandélico. Entonces, cuando ustedes lo aplican en la piel, especialmente en una piel gruesa, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar? A rápidamente, ¿no? Desobstruir los poros porque inhibe la grasa inmediatamente. Y como tiene un pH ácido, que es el pH 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retirar células muertas, entonces este 2 en 1 neutralizan y ustedes empiezan la extracción, ¿no? Y en muchos de los casos, si ustedes quieren, colocan un ablandador enzimático. ¿Qué ácidos son buenos para abrir canales en un tratamiento de acné? ¿Sí? Bueno, en un tratamiento de acné, los ácidos de bajo peso molecular, como les dije, puede ser un glicólico, ¿no? Que ustedes pueden ayudar a que se desobstruya más ese poro y luego colocar seborreguladores porque va a ablandar la grasa y me va a permitir extraer, ¿sí? La grasa que hay aquí en el ostium folicular que está tapado me va a permitir extraer la grasa, ¿no? Y voy a hacer pues excelentes tratamientos, incluso les digo con el cítrico, porque el cítrico tiene pues doble enlace cíclico que me inhibe la grasa y yo podría también usarlo en un tratamiento para poder extraer el acné. Al hablar pues en este caso de los alfa hidroxiácidos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. Evelita, creo que ahí Sí, habían muchas tenemos preguntas. una pregunta que dice, después de aplicar los ácidos, ¿cuál sería el apoyo domiciliario o el cuidado que tendrían que tener en casa? Ya. En el caso, chicas, de usar, por ejemplo, los ácidos tamponados. ¿Qué es un ácido tamponado? No, porque ustedes me escuchen y algunas tal vez no han de tener ese conocimiento, pero les explico. El ácido tamponado es aquel que el fabricante le coloca una solución buffer, o sea,
¿Qué es la solución buffer? Es un principio activo, ¿ya? Como por ejemplo, así como una vitamina E es un principio activo, la solución buffer son principios activos que ellos tienen. Muchos declaran, otros no declaran, ¿no? Pero esto que permite estabilizar el pH, que no se haga un pH ácido. Al no ser un pH ácido y al tener una concentración muy baja, por ejemplo, que hasta el 10, en el caso de los alfa, 10, 4, 5, son ácidos que el cuidado post no es que la persona se va a quemar, no es que no, sí, porque simplemente lo que tú has hecho es una renovación celular, has mejorado la estructura de la piel, y lo que todo el mundo sí tiene que entender, que el sol nos daña la piel, ¿ya? Pero no es porque, ay, me salí y me quemé más por el sol. No, o sea que el sol te va a quemar, sea que uses ácido, sea que no uses ácido, ¿no? En el caso de ser tamponado. Obviamente que si ya es un peeling terapéutico, médico, que yo voy a usar ácidos con altas concentraciones y con pH 0, menos de 0, dependiendo de la concentración, pH 2, donde la piel se va a descamar, se va a poner roja, esa persona no puede salir al sol. Si aún así saliendo al sol daña, peor con este tipo de ácidos. En el caso de tener los ácidos tamponados, son ácidos nobles que no te van a causar daño, sino que te van a hacer, pues, a embellecer la piel, como quien dice, ¿no? A embellecer esa piel que queremos que embellezca, ¿no? Queremos que ayudar a permeabilizar más, a sacar más los comedones, a mejorar tal vez hasta una rosácea, ¿sí? Por ejemplo, que hay ácidos que te pueden ayudar a mejorar las pieles bien deshidratadas, un mandélico es excelente también para una rosácea, ¿no? Entonces pero las concentraciones bajas, así es. ¿Estamos bien? Perfecto. Tenemos un comentario en YouTube que nos dicen, por ejemplo, que piensan que hay que mirar la alteración que presenta la piel. Por ejemplo, en el acné grado 2, donde hay pápulas y pústulas, se debe utilizar mandélico. ¿Podríamos de pronto ampliar un poquito más esto? Claro. El mandélico, las pápulas y pústulas, pues es una alteración de la piel, ¿no? Porque estamos en un pH ácido, perdón, alcalino, ¿no? Alcalino. ¿Por qué alcalino? Porque, bueno, este es un tema súper extenso, pero les voy a simplificar un poco, ¿no? En el caso de tener un pH nosotros alcalino, que es en la etapa del acné, que es lo único que se vuelve alcalino, y se vuelve alcalino precisamente porque nosotros tenemos la flora bacteriana. En la flora bacteriana, nosotros tenemos, pues, tipos de bacterias que muchas veces se hacen buenas y patógenas. En el caso del Propionibacterius acnes. El Propionibacterius acnes, como tal, es la que a nosotros básicamente nos ayuda a mantener la integridad de la piel, ¿sí? En porcentajes del 10%. ¿Por qué? En esa concentración, el Propionibacterius acnes me va a producir ácido propiónico. El ácido propiónico es un metabolito para que yo pueda unir el agua y la grasa y que mi pH de la piel sea de 5,5. Por eso es que solamente la microbiota bacteriana es la única que a nosotros nos hace el pH, ácido o alcalino en el caso de tener la bacteria del acné. Este mismo Propionibacterius acnes se hace también patógeno, ¿no? Cuando nosotros ya empezamos a producir demasiado Propionibacterius acnes en un estadio alterado, porque internamente en nosotros va a haber hormonas que están haciendo, no de nosotros, que se produzca el acné por la DHT, ¿no? Que es la hormona básicamente androgénica que va a hacer que se estimulen las glándulas sebáceas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este Propionibacterius acnes? Produce enzimas desaturasas, enzimas que van a hacer que el folículo se inflame, que el folículo se dañe, ¿verdad? Que la piel se presente pues roja, porque empieza a producir enzimas desaturasas, ¿no? Como las lipasas. Las lipasas, ¿qué hacen? Que la piel se vuelva bien rojita, ¿verdad? La sialidasa que me produce esta enzima, el Propionibacterius acnes, va haciendo que se dañe toda la parte del folículo, ¿no? Y así muchísimas enzimas que tiene
y que a través de este mismo bacteria del acné va a ser. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que como ya no produce ácido propiónico, ya no se puede unir el agua y la grasa, ¿no? El agua de las glándulas sudoríparas, ¿no? Y la grasa de las glándulas sebáceas. No va a haber esta unión y no me va a poder crear esa emulsión y a mantener el pH de 5,5. Entonces, obviamente, sí necesito ácidos para poder controlar y poder bajar esa alcalinidad que hay en la piel. Entonces voy a necesitar ácidos seborreguladores. Por ejemplo, voy a necesitar un mandélico, ¿no? Voy a necesitar este ácido que es, ¿cómo les explicaba? El ácido cógico, antibiótico, ¿no? Porque se produce a través de dos hongos, Aspergillus oryzae y penicilio, entonces lo voy a necesitar incluso para controlar la bacteria. Entonces sí necesito ácidos. A los de YouTube, por favor, sí necesitamos ácidos para poder mejorar y darle la integridad barrera que necesita la piel para poder estabilizarme este pH que yo necesito en la piel. ¿Bien? Pregúntele si quedó claro. Perfecto, muy claro. Hay una última pregunta que dice que por favor hablemos de los neutralizantes y qué ácido es mejor para la hiperpigmentación en cabina. Bueno, entre los neutralizantes, déjenme ver, qué es lo que nosotros llamamos los buffers, ¿sí? Entre los neutralizantes que nosotros tenemos los buffers, bueno, nosotros tenemos, uno de estos es el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Nosotros tenemos también el hidróxido de magnesio. Otro neutralizante es el hidróxido de aluminio, el fosfato de potasio, ¿ya? ¿Cuáles son los más usados en estética? ¿Sí? No estoy compartiendo nada. ¿Cuáles son los más usados en estética? ¿No? Es el bicarbonato de sodio y el fosfato de potasio. ¿Por qué? ¿Por qué son los más usados? ¿No? El fosfato de potasio, que es entre un pH 8,9 a 10, ¿verdad? Y el bicarbonato de sodio, porque son los más solubles en agua, ¿ya? Son los que a mí me van a aportar mayor cantidad de hidrógeno y los que no me van a lastimar la piel, sino que me van a mejorar. En el caso de que una persona sea alérgica al bicarbonato de sodio, puede usar el fosfato de potasio. Estos son los buffers, ¿no? ¿Ya? Que se usan más en estética, que se usan más en cosméticos, ¿no? Y también, pues, hay que saber que un buffer se prepara de acuerdo a la concentración del ácido. Ese es algo muy importante para poder nosotros mantener la barrera cutánea, porque a veces ustedes creen que es comprar un neutralizante y a veces el neutralizante tiene la concentración para ácidos pequeños, no ácidos de concentraciones bajas, pero si nosotros estamos usando ácidos de mayor concentración, es preferible, por eso siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Que no hay que ser comercial, sino que es preferible que nosotros compremos el principio activo y aprendamos a preparar los neutralizantes. Y bueno, y aprovecho esto para poderles invitar al curso de speaker en ácido fosfático, que precisamente nosotros ahí es que yo les voy a enseñar a hacer sus propios neutralizantes de acuerdo a la concentración, ¿sí? Por eso es que es necesario que nos especialicemos bien. Esta especialización dura casi 5 meses, ¿no? Son clases asincrónicas. ¿Por qué asincrónicas? Y muchos tenemos que nosotros abrir nuestra mente, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, solo en el proceso de la melanogénesis, a muchos no les gusta hablar de ciencia, de esto. No, dice, dígame el paso 1, 2 y 3 y punto, y se acabó el problema, y ahí quedó. Yo no quiero saber de melanogénesis, de melanocitos, o sea, no. Cambien la mente, abran sus conocimientos, ¿no? Esto es muy importante, porque si nosotros entendemos la melanogénesis, vamos a entender nosotros el mecanismo de acción de los productos. O sea, ¿qué producto va a ser un mecanismo de acción en cada piel? Por ejemplo, si yo hablo de que el ácido acelaico es excelente, me va a quelar el hierro, entonces, ¿en qué procesos yo solo voy a usar el acelaico? ¿Y en qué concentración? ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante. ¿Cuándo yo tengo que neutralizar un ácido? ¿Cuál es la concentración del neutralizante? ¿No?
manchas que se originan un melasma, ¿no? La clasificación de las hiperpigmentaciones. No todas las manchas se trabajan con un mismo protocolo. Cada persona tiene un protocolo diferente. ¿Por qué hiperpigmentamos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? Y por eso es que sí deberían ustedes tomar esta especialización en speaker en ácidos cosmiátricos. He tenido comentarios excelentes, no tuve tiempo de sacarles de estudiantes mías, y una chica me escribe y me dice, Miss, quiero especializarme en este curso de speaker. ¿Sabe por qué? Porque escuché hablar a una de sus alumnas. Dios mío, esa chica sabe de ciencia, sabe de todo, explica tan lindo todo. Dice que me enamoré de eso y me dijo que había estudiado con usted speaker en ácidos cosmiátricos. Entonces yo le dije, bueno, bienvenidas, venga, estudien, ¿no? Entonces, así como ellas, muchísimas, muchísimas, que hacen protocolos increíbles, que les ha ido muy bien, que han aprendido a solucionarle la vida a la gente, a los pacientes con hiperpigmentaciones. A veces nosotros pensamos, miren que lamentablemente han venido a mí muchísima gente hiperpigmentada que le mandan a usar ácido retinoico. Solo les digo, y con esto vamos a concluir. El ácido retinoico, quítese de la mente y de su corazoncito. El ácido retinoico no es para melasma, no, ¿sí? Si ustedes lo usan para melasma y siguen creyendo eso, ustedes van a hiperpigmentar a la gente. Y yo te doy ciencia, y yo te explico a través de la ciencia por qué es malo usar el ácido retinoico en melasma, ¿sí? Puedo usarlo en otras hiperpigmentaciones, pero no en melasma. Pero tenemos que entender que es un melasma, porque se produce, ¿sí? Entonces, por eso las invito a que se inscriban el día de hoy en el curso Speaker en ácidos cosmiátricos, para que sean unas expertas en tratamientos de la piel, unas expertas maestras que den clases. Por eso este curso es para todo, para maestras de cosmetología, de cosmiatría, de universidades, de todo. Así que nada, las dejo, no creo que hay más preguntas y espero que les haya gustado muchísimo este curso y lo pongan en práctica. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Magdalena. Queremos también darles una sorpresa a las 10 primeras personas que se inscriban en este momento. Van a obtener el 10% de descuento en la inscripción de la especialización de ácidos cosmiátricos. Así que ustedes ya están en el grupo, pueden empezar ya a inscribirse. Recuerden las 10 primeras personas que se inscriban. Evelita, y yo le tengo otra sorpresa. No me diga, ¿qué más? Bueno, las que se inscriban el día de hoy, las 20, así que animen a sus compañeras a que se inscriban. Las 20 les vamos a regalar 4 cursos que los tenemos ahí, adicional. Así que nada, quiero que se inscriban, van a tener adicional de este 4 cursos, que cada uno está valorado por $75, cada curso. Así es. Wow, chicas, no Adicional se al curso. pueden perder esta promoción solo por el día de hoy. Así que bueno, chicas, las 20 primeras chicas que se inscriban, las 10 primeras, ya saben, su descuento solo en la inscripción. Y las 20 chicas obtendrán 4 talleres muy Más importantes. del 10%. Más del 10%. Más del 10% en Sí. su inscripción van a tener ustedes si se inscriben hoy mismo. Así que bueno, chicas, ha sido un placer para nosotros haber contado con todas ustedes. Síganos en nuestras redes de capacitaciones IMAXE, tanto en Instagram, en Facebook, como también en TikTok, que tenemos muchísimas sorpresas para ustedes, ¿sí? Ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí y darse cita con nosotros.